Introducción. Las industrias ecuatorianas se han basado en los métodos empíricos para los procesos de manufactura. Industrias especializadas en desestampados mediante el uso de matrices. Utilizan materiales costosos para su fabricación, además de un considerable tiempo. Es por ello que los programas de simulación computacional permiten al departamento de ingeniería ver de manera aproximada los procesos físicos e inherentes. Bajo este precepto se busca interrelacionar simulación con práctica como manera viable para la ejecución de proyectos industriales. El término embutición viene de embutir, que significa llenar de una sustancia en un recipiente cerrado, delimitado por paredes flojas, para hincharlo y modificar su configuración, como un ejemplo, los colchones. Sin embargo, en el caso de la chapa, no se verifica rellenar exactamente con una sustancia. La chapa plana en origen solamente se hincha con el fin de obtener un objeto de forma hueca, como por ejemplo una vasija o una copa. Se puede emplear en el término embutido para indicar la operación mediante la cual se somete a una chapa bajo la forma de un cuerpo hueco. En el país, la sinergia entre software y procesos físicos es todavía relegada a empresas grandes. La finalidad de este estudio es demostrar la viabilidad y el ahorro para las pymes al utilizar herramientas computacionales en el mejoramiento de sus procesos. Es necesario indicar el análisis por el método de elementos finitos en la interacción de herramientas computacionales de ingeniería. También esto ayuda a mejorar la conceptualización de especificaciones y requerimientos de trabajos de bordes definidos y así obtener resultados óptimos para la aplicación física termomecánica del comportamiento de los materiales. Esto permitirá al lector comprender los diferentes parámetros físicos, tales como esfuerzo de fluencia, módulo de tangencia y módulo de elasticidad, que necesita un software para simular un proceso de embutición y así pedir fallas de diseño de las herramientas utilizadas. Adicionalmente, se pretende validar los algoritmos, métodos de cálculo de fuerza y desplazamiento recomendados por los BIOS. Finalmente, se busca fomentar la investigación, romper paradigmas y tecnificar los procesos de la industria. Materiales y métodos. Acá se presenta pues proceso de embutido que implica la deformación de una lámina, donde pues en una chapa hay una matriz hembra y un punzón macho, donde se hace pues la compresión del punzón macho a una misma lámina, la cual presenta una deformación. La lámina pues está pues puesta como en una lámina y ya se le presenta pues la presión con el macho y se genera pues el proceso que se llama como embutición. Como se puede ver en la imagen que le damos a continuación de la figura 1, se aprecia pues como el proceso pues de deformación que tiene la lámina. Esto se aplica pues con la prensa, que para esta deformación se le aplicó una fuerza con una prensa de 5 toneladas y pues ahí vemos cómo queda el material, cómo se deforma y tiene pues como todo el proceso pues como tal de la deformación. Para la fuerza de embutido hay varios métodos. Por ejemplo, el método 1 lo propone Grover, un factor de corrección para la fricción. La fórmula sería fuerza de embutido igual a pi diámetro del disco en forma inicial por el espesor original de la lámina, por la resistencia a la tensión del material, eso pues el megapascales, por el diámetro del disco en forma inicial sobre el diámetro del punzón, y acá es donde actúa pues ya lo que propone Grover, que es menos 0.7, que es pues el factor de corrección para la fricción. El método 2 es el método de Kalpagian,
Este propone pues una ecuación para la obtención de la fuerza. La ecuación sería pues la fuerza de embutido sería igual a pi por el diámetro del punzón por el espesor del material por la resistencia a la tensión del material por el diámetro del disco en forma inicial. Esto es sobre el diámetro del punzón. Mediante esta fórmula es la que él propone para la obtención de la fuerza pues en este proceso de la embutición. Bueno, en el método 3 es algo pues totalmente distinto a los dos anteriores métodos. Este método pues es algo ya de Euler y Kaiser que para ellos pues para la obtención de la fuerza de embutición sería pues como más fácil obtenerla por medio del método gráfico, como se muestra pues en la siguiente imagen que sería pues como lo que ellos proponen, que sería pues como más fácil un método gráfico y ya no sería pues por método de ecuaciones sino método gráfico. Bueno, el método 4 sería pues un método también gráfico que es determinado por López Navarro, donde también este propone que es mucho más fácil la obtención de la fuerza por medio pues de algún método pues gráfico, como mostramos pues en la siguiente imagen. Bueno, luego de determinar la fuerza de embutido ya pasamos pues a la fuerza de sujeción, donde también hay varios métodos. Grover también pues en el primer método Grover expresa una ecuación donde este mismo da una constante de la resistencia de la fuerza de la afluencia de la lámina al material. Esta le da un valor de 0.015. Bueno, la fórmula pues que propone Grover, la ecuación sería pues la fuerza de sujeción igual a la constante de la resistencia de la afluencia del material de la lámina por la resistencia a la afluencia por pi por el diámetro del disco en forma inicial al cuadrado menos todo ya lo que viene sería pues como elevado al cuadrado, que sería pues el diámetro del punzón más 2.2 espesor original de la lámina más 2 radio de la esquina del troquel. Todo esto pues como había dicho al principio es como elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que propone pues Grover para la fuerza de sujeción, pues para hallar la fuerza de sujeción. Bueno, para el método 2, de acuerdo con Rossi, la fuerza del sujetador se obtiene con una ecuación que él propone, que sería la fuerza total del sujetador sería igual a pi cuartos por el diámetro del disco en forma inicial al cuadrado menos el diámetro del agujero de la matriz al cuadrado. Esto por la presión específica del sujetador. Y por último está un tercer método que sería el que propone López Navarro, que es por medio de un diagrama. El diagrama se lo mostramos pues en la siguiente imagen, y ya serían pues como los métodos para encontrar pues la fuerza de embutición y la fuerza pues de la lámina de sujeción, pues como la fuerza que genera al embutirse y la fuerza que se sujeta a la lámina para que esta se pueda embutir mediante unos parámetros. Unas personas la sugieren por medio de ecuación y como vemos otras por medio de ya diagramas, de gráficos. Buenas, mi nombre es John Alexander Bedoya y les voy a explicar un poco sobre los resultados para este tema. Tenemos como tema principal ensayo de probetas. Para este artículo se realizaron diferentes tipos de ensayos. Esos ensayos eran de tracción en el material de aluminio ASTM A1200 con un espesor de 0.5 milímetros. Este fue realizado en un laboratorio de análisis de esfuerzos y vibraciones. Las dimensiones de la probeta para estos ensayos se desarrolló según la norma ASTM E8. Como se muestra en la siguiente figura,
se indica la probeta antes y después de realizar dicho ensayo. Como podemos ver igualmente en la siguiente figura, los ensayos presentaron un esfuerzo de fluencia de 214 megapascales y el esfuerzo último del material de 275 megapascales. También podemos ver en la figura la curva que presenta este ensayo. Tenemos determinación del desarrollo. Una vez desarrollada la doble integral, el valor del diámetro mínimo requerido para el embutido a estudiar es de 99.5 milímetros. Como se muestra en la siguiente figura, se detalla la generación del modelo en el plano mediante software. También tenemos la fuerza de embutido. Como podemos ver en la siguiente imagen denominada tabla 1, se describen los valores utilizados para la obtención de la fuerza teórica necesaria. Igualmente en la tabla 2 se detallan las fuerzas calculadas y la fuerza real aplicada durante el ensayo. También en la siguiente tabla, denominada tabla número 3, se detallan los parámetros utilizados para el cálculo de la fuerza de sujeción para el proceso de embutido. Y como por último tenemos la siguiente tabla denominada tabla número 4, en la cual se detallan los valores comparativos entre la fuerza teórica y la fuerza real aplicada durante la parte experimental. Pasamos al análisis de espesores. Como podemos observar en la siguiente figura, se describen los espesores logrados durante el proceso de simulación y los desarrollados en la parte experimental. Cabe destacar que en estos ensayos está en 3 estados diferentes de profundidad. Y como por último tenemos análisis de esfuerzos. Al analizar el esfuerzo generado durante el proceso de embutido en la simulación hecha, sirve como guía para establecer si el material puede o no puede ser conformado. Como se puede observar pues en la figura, se observan los esfuerzos provocados. Para validar la simulación y la parte experimental es necesario trabajar con datos reales. Por tal motivo, el ensayo de atracción del material permitió utilizar un esfuerzo límite real de 200 megapascales, el cual fue utilizado para los cálculos analíticos y como parámetros en la simulación. Con la presente investigación se establece que para un proceso embutido, los métodos expuestos por los autores Grover y López Navarro tienen un error de 13.8% y 8.2% respectivamente y sirven como guía para la configuración inicial de embutido en la parte práctica industrial. La fuerza de sujeción tiene una vital importancia para la calidad de la probeta, con una fuerza superior a 702 kilogramos de fuerza. El material se fractura y no permite terminar el proceso de embutido. Y por otro lado, una carga inferior provoca arrugas en el producto final. Por tal motivo, el método 2 para estimar la fuerza del pisador es el que menos error presenta. Para un proceso de embutido a nivel industrial, la figura plana es muy importante, pues garantizará que la pieza sea conformada en su totalidad. El presente proyecto es una guía para realizar validaciones de simulación versus ensayos experimentales con diferentes materiales enfocado al proceso de conformado mecánico. Para un proceso de simulación es necesario contar con equipo computacional elevado, pues el manejo de miles de nodos y sus respectivos ralentizan equipos convencionales de computación.